La presentación versará en 3 puntos torales. El primero de ellos es rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. Esto significa el año 2025. ¿Cuál sería la apertura ante la incidencia que ya mencionó el señor presidente de la República para este año 2026 y con qué recursos contamos? Y posteriormente las limitaciones que representa tener para este ejercicio fiscal el presupuesto vigente del año pasado. En cuanto a la ejecución presupuestaria de cierre para el año 2025, por favor la siguiente, tenemos que alcanzamos un 90.6% de ejecución presupuestaria. Fundamentalmente ustedes ven en la gráfica que tienen en pantalla que los ministerios que agrupan aproximadamente el 40% del presupuesto están por encima de ese promedio del 90.6%, destacando, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa, que tiene casi una totalidad o un óptimo de ejecución presupuestaria. Siguiente, por favor. En términos absolutos de cuánto se ejecutó el ejercicio fiscal anterior, ven en pantalla que ese 90.6% corresponde a un monto total de 140.340.2 millones, los cuales se reparten de la siguiente manera: 93.456 para funcionamiento puro, alrededor de 28.5 millardos para el tema de inversión y 18.3 millardos para el pago del servicio de la deuda pública. Siguiente, por favor. Aquí en pantalla ustedes están viendo y especialmente pongan atención en las barras que están pintadas de un color diferente que corresponden al segundo año de cada administración gubernamental a partir del año 2012. Ese 90.6% que vimos al principio y que reitero llega a un monto absoluto de 140.000 millones de quetzales, si lo comparamos con el resto de los segundos años de administración, vemos, por ejemplo, para el año de Otto Pérez Molina, estamos hablando de la administración de Otto Pérez Molina, estamos hablando de aproximadamente más del 100% de ejecución si lo comparamos con el año 2025. Para la siguiente administración estamos hablando aproximadamente del 100%, y para la administración anterior estamos hablando de casi 2 veces esa ejecución presupuestaria. ¿Qué significa eso? Esos 140.000 millones de quetzales precisamente representan no solo la continuidad de la prestación de bienes y servicios, sino también la ampliación de la cobertura, y no solo en términos de cantidad, sino en términos de calidad que puedan redundar en el bienestar tanto social, económico y político de la ciudadanía guatemalteca. En términos del Producto Interno Bruto, tenemos siempre, si comparamos con los segundos años de administración, un salto significativo. En términos de ese producto, tenemos que para el segundo año alcanzamos un 14.8% del PIB. Eso significa de cada quetzal de producción en el país, alrededor de 15 centavos representaron el presupuesto público, muy por encima de lo que se representó en administraciones anteriores. Siguiente, por favor. Como ante la incidencia de la suspensión temporal de la Corte de Constitucionalidad al decreto 27 de 2025, que es el decreto para el presupuesto del ejercicio fiscal de este año, está suspendido temporalmente, y de acuerdo con el artículo 171 de la Constitución Política de la República, tenemos que para el año 2026, siguiente por favor, tenemos un presupuesto principalmente
el que dicta el artículo 6 del decreto 36-2024, más las ampliaciones, por ejemplo, del decreto 1-2025 y de los acuerdos gubernativos 20, 21 y 37 del año 2025, lo que en su totalidad alcanza un presupuesto vigente para este ejercicio fiscal de 154.836 millones de quetzales. Ustedes ven en pantalla cómo se está repartiendo en las entidades de la administración central, cómo se reparte este presupuesto. Siguiente, por favor. A nivel de tipo de gasto, tenemos que de esos 154.8 millardos, el funcionamiento son 101.6 millardos. Este funcionamiento es para el pago de nómina, para el pago de insumos estratégicos para la prestación de bienes y servicios. Y por supuesto, el tema de inversión tendrá alrededor de 32.8 millardos, lo cual correspondería precisamente a la ampliación de la capacidad para la prestación de esos bienes y servicios. Y finalmente tenemos el pago del servicio de la deuda pública, que ronda alrededor de los 20.000 millardos de quetzales, para hacer un total de 154 millardos. Ven ustedes el 65.7 para funcionamiento, el 21.3 para inversión y el 13% para el pago del servicio de la deuda. Siguiente, por favor. ¿Qué brechas tenemos con respecto de este presupuesto de apertura o presupuesto vigente con el que contamos para este ejercicio fiscal? Inicialmente decirles que la brecha que se tiene entre el decreto 27-2025, que es el que está suspendido temporalmente, y el vigente que acabamos de ver, es decir, los 154 millardos, es alrededor de 8.632 millones de quetzales. Eso tanto en la parte de ingresos como en la parte de egresos. Siguiente, por favor. Y ahí, ¿cuáles son las implicaciones de contar con esos 8.632 millones de quetzales más? Fundamentalmente, el tema de inversión, que se ajusta a un monto del año 2025, cuando todas las entidades tenían programadas nuevos proyectos y, valga la redundancia, nuevos programas de inversión para 2026, los cuales van a tener que esperar hasta que se dé una ampliación presupuestaria, hasta que se permita contar con más recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También la suspensión tiene alguna programación de metas, tanto en la prestación de bienes públicos. Por ejemplo, está el tema, como lo veremos adelante, de la construcción de la cárcel de máxima seguridad. Está toda la cuestión de la acceso a la electrificación rural con un préstamo que se denomina PAER. También está suspendida temporalmente porque no se cuenta con los espacios presupuestarios para la construcción de la carretera CA9 del tramo Teculután a Mayuelas, lo de la implementación del sistema integrado de administración financiera o finanzas inteligentes, que también es otro préstamo, además del apoyo en el gasto presupuestario de carácter social con el Banco Interamericano de Desarrollo, y los recursos del préstamo para rutas para el buen vivir. Esos en este momento no se cuenta con espacio presupuestario, pese que en el Congreso de la República ya está aprobado estos decretos, y eso hace necesario que nos acerquemos al Congreso de la República para trabajar una ampliación presupuestaria, si no de otra manera estaríamos perdiendo precisamente esos recursos para poder implementarlos en el bienestar de la ciudadanía. Además, también se cuenta con otras limitaciones. Me voy a referir a dos entidades públicas de reciente creación, como lo son la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios,
más conocida como la DIP, y la Superintendencia de Competencia, que con la suspensión temporal del decreto 27 de 2025 para este ejercicio fiscal, de acuerdo con el decreto 36-2026 y sus ampliaciones, no cuentan con presupuesto. Eso significa que la DIP y la Superintendencia de Competencia tienen un presupuesto cero con este presupuesto vigente, lo que también hace necesario, reitero, acercarnos al Congreso de la República para darle vida a una ampliación presupuestaria. Adicionalmente, se tiene también contemplado alguna normativa de transparencia que no está vigente y estaba considerada en el decreto 27 de 2025, por ejemplo, darle estabilidad a el tema del presupuesto abierto, de los informes cuatrimestrales que ya se estaban contemplando como medidas de transparencia desde el gobierno central, y además también se pierde la conformación, por ejemplo, de la mesa para la atención de los enfermos renales. Y eso hace también necesario que no solo nos acerquemos al Congreso de la República a plantear un nuevo presupuesto en términos cuantitativos, es decir, pasar de esos 154,000 millones de quetzales más ese diferencial de los 8,632 millones de quetzales que les refería, sino también a retomar normativa que estaba incluida en el decreto 27 de 2025, que aporta tanto a la transparencia, tanto a la mejora en la ejecución y de recursos públicos, y que pueda proveer de recursos también a entidades que hoy por hoy están totalmente desfinanciadas. Muchísimas gracias.